Estoy súper feliz de ser parte de este panel, me honra mucho. Hoy vamos a hablar con unas mujeres muy grosas, como decimos en Argentina, que han hecho un montón en el mundo de la tecnología y me encanta poder presentarlas. No tenemos la presencia de Vanessa, que también nos iba a acompañar porque está teniendo problemas de conexión, así que vamos a hablar hoy con dos de ellas y voy a leer desde el celular para poder presentarlas como se debe. Hoy vamos a tener a Soledad Salas, que es founder de Mujeres en Tecnología, máster en Educación, speaker de Género y Diversidad y se define como apasionada de la innovación educativa y la educación en tecnología como motor de cambio social y organizacional. Y también está con nosotros Melina Masnata, que es directora global de Learning, Diversidad, Equidad e Inclusión en Globant, profesora de MBA, mentora, investigadora, columnista, speaker, cofundó Chicas en Tecnología y es fellow entrepreneur de Ashoka. Y Vanessa, que no nos puede acompañar, pero igual les recomiendo muchísimo que la sigan en las redes porque ella es programadora, web developer, frontend developer, tiene más de 10 años de experiencia en la web y comparte sus conocimientos como Vanessa Marelli, Vanessa con doble S y termina con Y. Así que síganla en las redes, en YouTube, en TikTok está. Vayan y síganla. Pero bueno, chicas, muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Estoy súper feliz de poder conversar con ustedes. Y para disparar la charla, como ya las presenté, me encantaría que me cuenten cuál fue ese momento en el que sintieron la necesidad de ser parte del mundo de la tecnología, de esta industria. ¿Hubo un momento que hicieron clic? ¿Cuándo se animaron? No sé quién quiere tomar primero la palabra. Sole ¿Vamos, está... Meli? Ahí está. Hola Sole, ¿cómo estás? Bueno, soy yo. Ahí está. Hola, ¿cómo andás, Eli? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hola también, Meli, que decíamos hace un montón que nos veíamos, así que hermoso estar en este espacio, gracias. Eh, sí, no sé si eso fue como un clic de un momento, sino que nada, me encontraba viviendo en México hace como 10 años, trabajando en educación, en innovación educativa justamente, y empecé a colaborar en una academia para startups, digamos, como una especie de incubadora, yo desde el área educativa. Y bueno, y la verdad es que me empecé como nada, a conocer todo este mundo del emprendimiento, de la tecnología, todo, y como que dije, me parece que es por acá lo que se viene. Y bueno, y creo que en esos años fue que me fui como medio metiendo en este mundo, creo que fue por ese lado. Genial, muy bueno. ¿Y Meli, cómo te pasó? Bueno, primero agradecer, es muy emocionante y muy importante estar acá, encontrarnos. Y a mí me pasó en la carrera de grado, yo estaba cursando Ciencias de la Educación en la UBA y fue al segundo año, me encontré con una persona bueno, que marcó mucho la agenda en Argentina de lo que es la educación con una perspectiva democrática, porque creó UBA 21, que es lo que permite que todas las personas hagan el CBC en diferentes lugares del país, que es Edith Litwin, ya no nos acompaña, pero nos acompaña con su legado, y bueno, entré a esa clase, y en esa clase ella empezó a hablar de tecnología educativa, y en ese tiempo, estoy hablando casi 2003, 2004, empezó a explicar de qué se trataba. Para mí tenía mucho sentido con eso de lo que no estaba escrito todavía y que había mucho por construir. Y durante ese año también empecé a trabajar en el campo de la tecnología educativa, en una importante editorial que tenía cursos de educación para docentes a distancia, que mandaban las respuestas por fax. Y esa era la innovación tecnológica, así que ya les estoy ahí spoileando qué época era, y había que responder rápido porque se borraba el fax, entonces no te quedaba registro, y lo más gracioso de todo es que te llamaban para decir, te mandé por fax las respuestas, y lo tercero más gracioso es que la compañía había invertido un montón en un campus, una especie de campus virtual que por supuesto nadie usaba, entonces estuve en los albores de la tecnología Debe educativa. haber mucha gente en la audiencia que no sabe, no, o que nunca vio un fax en vivo, ¿no? Exacto. Así que tremendo. Espectacular ese comienzo. La verdad que me encanta saber cómo nos metemos en los mundos que nos metemos. En este caso, para nosotras es tecnología.
Y en ese camino, ¿no? ¿Cuándo sintieron que tenían que hacer algo por la brecha de género en el mundo de nuestra industria? Esa es mi otra pregunta. Genial. Bueno, buenamente hacemos así. Sueli. Después rotamos. Bueno, dale, dale eso. Bueno, en mi caso, yo trabajaba, bueno, siempre trabajé como con, digamos, con situaciones de personas con situación de vulnerabilidad en distintos, ¿no? ámbitos, en ámbitos rurales, en ámbitos con discapacidad, en ámbitos, bueno, diferentes. Y la verdad es que siempre, como la pobreza, la discapacidad y todas, digamos, estas interseccionalidades están muy feminizadas, el tema de género era algo bueno, que me interpelaba muchísimo. Y bueno, y en esa época también, trabajando por allá en México, conocí una organización que trabajaba enseñando mujeres de zonas vulnerables a programar. Y bueno, y eso fue, ahí como que eso sí fue medio un clic, como Claro. preguntabas o decías, Eli, ahí sí creo que fue mi clic, que bueno, nada, me voló la cabeza, ¿no? Fue como que yo que venía trabajando en capacitación, articulación laboral de todas estas personas, entender que la tecnología traía todas estas oportunidades, ¿no? Como realmente una oportunidad histórica de que necesitamos talento y no hay capacitado, bueno, capacitemos y capacitemos a las mujeres y, ¿no? Y a, bueno, estos grupos, claro, como más en situación de vulnerabilidad, en situación de exclusión, invisibilizados, me parecía como una salida desde lo social, justamente por eso lo tomo como una innovación social, Ujú. bueno, muy, muy importante y como en un momento histórico súper interesante para trabajar esto y trabajar la inclusión. Así que bueno, ahí fue cuando dije, es por acá, y cuando volví a Argentina dije, me voy a dedicar a esto. Increíble. Muy bueno. Siempre hay algo que te toca de cerca. En tu Sí. caso, Meli, ¿cómo llegaste a ese punto? Y yo trabajaba en estos programas más de innovación de educación tecnológica y me tocaba también en zonas vulneradas, zonas de frontera, en donde por ahí todavía había mucho de lo que no se entendía que esas personas o esas escuelas, sobre todo me tocó un proyecto para mí que fue como el que terminó de hacerme clic, que trabajaba en Misiones y en otras provincias que tenían, bueno, como riqueza e interseccionalidad de mucha riqueza cultural, pero bueno, eso nadie lo entendía. Y ahí mi trabajo era siempre trabajar con el ámbito educativo, que siempre fue muy y es muy feminizado, y por otro lado con la gente que diseñaba las soluciones tecnológicas para hacer más amplio o acercar propuestas de innovación en estas aulas de educación pública, ¿no? Y en ese camino me pasaba que cuando yo me daba vuelta y le preguntaba a las personas que diseñaban las soluciones tecnológicas, todas eran personas, eran hombres con determinadas características y en general venían y me decían, no, que se adapten. Y yo iba y les decía, pero mirá, me está pasando que estas personas no están como incorporando la tecnología educativa a sus aulas porque no es algo de lo que hoy hablamos todo el tiempo que habla de la experiencia de usuario, ¿no? Como que hoy está muy claro eso, y no podemos dejar de diseñar sin eso. Pero bueno, era como, bueno, que se adapten y por otro lado el otro grupo de personas que tenía esa tarea me decían, mirá, yo tengo miedo de prender y que explote o tengo a cargo que esto tenga que suceder y la verdad que muchas veces invertía un montón, sobre todo en programas más de corte de organismos internacionales como UNICEF y demás, en donde todas esas propuestas, incluso de robótica, terminaban a veces quedando encerrados en un armario, en una escuela, por miedo a que no se pueda devolver después todo correcto, perfecto, porque hay una responsabilidad legal sobre eso. Y para mí era una situación en la que teníamos, claro, teníamos todo para poder hacerlo y faltaba ese camino que en realidad ahí después yo empecé a darme cuenta que tenía que ver con que no había un puente de comunicación, pero además no había una decisión política de decir, bueno, quiero escuchar qué les pasa a estas personas, qué necesitan y ahí de diseñar una solución en ese camino. Qué importante, bueno, se está prototipando siempre igual, pero, pero creo que ahí con esto que decís, y un poco unido en que estamos, porque lo primero que me sale es, estoy muy agradecida también que estén estos espacios, que existan estos espacios. De verdad, hace algunos años esto era solo de un circuito y hoy es como necesitamos, y Workana acá también fue siempre punta de lanza en desarrollar esa plataforma diversa.
hoy en lo que estamos trabajando en Globant, a mí me tocan dos áreas. Una es Learning, que es toda la formación continua hacia adentro, que tiene el desafío de que uno aprende también y uno aprende en relación a lo que está desarrollándose en el ecosistema, porque todo el tiempo hay tecnologías nuevas. Entonces tenemos el desafío de que a veces las universidades o las coding school forman hasta ahí porque es un mindset el que hay que formar. Entonces, estoy trabajando con un equipo interdisciplinario en ese camino, pero con una perspectiva de todo lo que es diversidad, equidad e inclusión, que nos trae muchísimos desafíos, como empezar a definir una diversidad que no es solamente la visible o la que yo venía trabajando años anteriores, que tenían que ver más con una perspectiva de género. Acá es una diversidad también pensada desde la accesibilidad, la neurodiversidad, de un montón de temas que habla de esta interseccionalidad que hablamos hoy quienes estamos en estas áreas. ¿Y cuál es mi misión? Siempre tiene más que ver con esta propuesta de generar oportunidades y sobre todo con la educación fuertemente como herramienta de cambio desde las personas, pero también de todo esto que a veces nos genera desigualdad, tiene mucho que ver también con que lo único que no te van a poder sacar nunca en la vida no es algo material, es algo que aprendiste. Y creo que eso tiene un poder único, por lo tanto para mí hoy es en tecnología porque creo que hay mucho ahí por construir, hoy es con las personas que no están en tecnología porque tenemos desafíos por ese problema, pero bueno, en el camino va a seguir siendo este GPS en esta búsqueda de cómo atravesarlo con educación. Muy bueno, excelente. Y Sole, la misma pregunta para vos. ¿En qué estás trabajando hoy y esa misión que tenés? Estás muteada. Ahí va. Perdón. Uno Puede no pasar, aprende, después de puede años de pasar. pandemia no aprende. Bueno, nosotros desde MED, desde Mujeres en Tecnología, concentramos un poco como en dos líneas grandes líneas de trabajo, que es una, trabajar con las mujeres y diversidades de género, ¿no? En la formación, en construir un espacio seguro para la formación en tecnología, para el crecimiento, ¿no? De ellas, y bueno, en ese sentido con distintos públicos dentro de ellas, chicas que recién arrancan, chicas que ya están trabajando y son las que se convierten en mentoras, en speakers, en role models, ¿no? Esto. Y bueno, hay muchas, y sobre todo mucho foco en las mujeres que hacen reconversión laboral desde otras actividades, desde otras áreas. Y la segunda gran línea de trabajo es el trabajo del cambio cultural del ecosistema, ¿no? Creemos que esto de la visibilización de las problemáticas culturales, ¿no? De las cuestiones de conductas y de situaciones que se viven y se experimentan en los ámbitos tanto académicos como laborales, que son los que realmente sostienen y hacen que se replique la brecha de género en tecnología. Bueno, visibilizar y buscar iniciativas, digamos, trabajar con el ecosistema, con los diferentes actores para generar iniciativas para ese cambio, es gran parte también de nuestro trabajo en MED, y bueno, creemos que por ahí es, ¿no? O sea, si bien trabajamos con las mujeres porque sabemos que necesitamos que se incluyan más y las diversidades, sabemos que no hay que poner solamente el foco en las mujeres como si el problema fueran las mujeres, ¿no? No, el problema es un ambiente, un ecosistema que tiene muchas barreras de ingreso, de permanencia y de promoción para ellas, y en eso hay que trabajar realmente para que esta problemática pueda realmente solucionarse, ¿no? Y decir, bueno, poder acelerar un poco también ese cambio, ¿no? Exactamente. Así es. Y respecto de la misión, creo que, bueno, esto siempre, como te digo, me interpela mucho toda la cuestión social, ¿no? Toda la cuestión de inclusión en general. Y creo que nuestro desafío y ¿no? el mío personal y mi misión es como justamente nunca dejar de cuestionarme. Nunca dejar de cuestionarme si lo que hacemos está bien, si tenemos que seguir avanzando, ¿no? Cuando pensás, y como hablaba Meli, en esto de, bueno, ¿no? Género es la punta de un iceberg, en realidad, cuando te das cuenta de eso y empezás a ir más abajo, te das cuenta que, bueno, hay un montón más que hacer, y creo que esa, que mi misión es como siempre intentar ir un poquito más allá, ¿no? Nosotros hoy estamos buscando acercamiento con comunidades trans, travestis, no binary, estamos buscando, digamos, llegar a más la base de la pirámide, ¿no? De mujeres y diversidades que no tienen acceso a la tecnología y a la conectividad.
estamos como con esos nuevos desafíos. Y bueno, creo que eso, que poder llevar, visibilizar, poner en agenda estas cuestiones, nada, eso es seguirnos desafiando y seguir yendo más allá. Y creo que la tecnología tiene todo que ver, ¿no? Todo que ver en que logremos un mundo un poquito más equitativo, más igualitario, y bueno, y que no quede nadie afuera, ¿no? Me encanta. Muchísimas gracias por esas respuestas y apoyando a tratar lograr ese cambio cultural. Con Sole estamos, con Met, estamos llevando una encuesta que, si entiendo bien, ya pasaste el link y la estaríamos pasando en el chat de YouTube, así que quienes están viendo, por favor, ingresen y ayúdennos con esas respuestas. Así tenemos datos y entendemos mejor el ecosistema, así podemos cambiarlo, que es lo que nuestras misiones se cruzan, digamos, en ese sentido. Y para seguir ya poniéndonos un poquito más, más en debate, ¿cuáles creen ustedes que son las oportunidades y desafíos que hoy persisten en todo esto que están haciendo? En este cambio cultural, este cambio de mindset, en esta brecha, en cómo cambiar, cómo se aprende. ¿Dónde están esos desafíos y oportunidades? Bueno, ahí tomo un poco esto de que creo que todavía falta muchísimo de seguir construyendo y construyendo alianzas. Es muy importante también que podamos dialogar. En mi caso particular, ahora estoy del otro lado del mostrador, como quien diría, pero porque también me preocupaba mucho se está creando un ecosistema espectacular, hay un MET, está Chicas en Tecnología, hay un montón de organizaciones espectaculares que están haciendo cosas hiper necesarias, pero qué estaba pasando en el adentro, ¿no? ¿Qué estábamos haciendo si después estamos buscando que haya más diversidad y perfiles diversos y talentos diversos para uno de los lugares que uno puede ocupar, ¿no? Es la industria, pero otro puede ser emprender. ¿Qué está pasando ahí adentro y cuáles son las reglas del juego? Porque en general son reglas del juego que no fueron diseñadas por estas personas. Entonces, un poco creo que una deuda grande es que esto es un cambio sistémico y cultural y que es muy difícil empezar a ver ahora cómo lo estamos transformando como en este famoso pipeline, ¿no? Como, ok, creamos esto, sucede esto, ¿qué pasa? Y dónde está ese camino. Voy a poner la palabra de éxito, pero imaginémonos en un mundo ideal lo que queremos lograr, porque queremos lograr que haya una persona que lidere y que sea CEO de una compañía y que tenga determinadas características, ¿no? Porque de eso se trata también, traer más diversidad y traer más talento diverso. Y creo que hay muchas agendas que todavía están en deuda. En lo personal y en lo particular, creo que al ser tanto lo que tenemos que transformar desde estas formas y lógicas internas, por lo menos lo que estamos haciendo, y para darles un ejemplo concreto, hoy estamos revisando todo lo que tiene que ver con el pay gap, que es uno de los desafíos más grandes, porque si bien esta es una industria abundante y comparativamente mejor, bueno, después cuando entras, ¿qué pasa si todas las personas tienen o no las mismas oportunidades? ¿Qué pasa si es el tema de las licencias? Que si bien de nuevo hay muchos avances, cuando hay que ejecutar esas licencias, ¿qué estamos contemplando? Cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones más vinculadas a las nuevas configuraciones familiares, y estamos teniendo en todo ese espectro estos desafíos, y me parece que es algo, y por lo menos y acá sí veo la oportunidad, que es interesante porque estamos co-creando algo que no existía. Y eso nos lleva a tener muchas conversaciones, muchos acuerdos, muchas negociaciones y muchas conversaciones difíciles. Creo que no estamos acostumbrados como sociedad, y además con todo lo que pasó en esta pospandemia, y en esta pandemia, a tener estas conversaciones. Miren lo que están pasando hoy como coyuntura, ¿no? Con Elon Musk echando gente, con lo que pasa en Meta. Digo, hay todavía un espacio convulsionado en el que apenas estamos empezando con estos temas en agenda, pero en el que también tenemos que tomar una responsabilidad grande, y ahí veo la oportunidad, porque eso va además cascadear en que haya más oportunidades genuinas para todo el talento diverso que necesitamos que esté ahí, porque acá se están definiendo las reglas del juego, ¿no? Y lo digo siempre, de ese juego que estamos jugando todas las personas, así que qué complejo que no nos metamos, y me parece que ahí los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, pero también el sector privado,
tiene una responsabilidad y tenemos todos que escribir ese libro que también es dinámico, porque una vez que terminamos de definir qué entendemos como diversidad, eso tenemos que bancárnosla de que también la vamos a tener que revisar a esa construcción, porque siempre vamos a estar dejando de lado a un grupo, a una minoría, y ese también es un trabajo continuo que creo que las personas no estamos tan acostumbradas, sobre todo las personas que toman decisiones, a poder sentarse y generar esta agenda. Creo que ese es un tema, y el último también es que por primera vez tenemos una urgencia. Esto es urgente, está asociado a un desafío muy grande como es la crisis climática, como tenemos muchas agendas de las cuales no podemos procrastinar, tenemos que sentarnos a resolverlo. No, y la falta de la falta de diversidad genera una falta de perspectiva en un montón de decisiones, que es o sea, como que no se termina de ver el beneficio de la diversidad, ¿no? A veces la pregunta básica es, ¿y por qué le voy a dar trabajo a esta persona diversa y no le voy a dar trabajo al otro? Y creo que no se tiene en cuenta la perspectiva que trae la mesa alguien que vino de otro ámbito, que creció y se formó de otra manera, diferente a toda la gente que contraté igual, de las mismas universidades, con el mismo background y de todos los mismos lugares, ¿no? Creo que ahí es donde se pierde. Tal cual, y sumo una única cosa a esto que decís, Eli, que coincido 100%. Las personas no están tan preparadas a absorber esa diversidad. Hay algo Tampoco, ahí sí. que todavía está complicado. Entonces, ahí hay una responsabilidad que tenemos que tener las personas, que nos encanta decir todo esto, es como políticamente correcto hoy en el día que estamos, pero después en el accionar no dejamos de decir, en vez de decir, por ejemplo, voy a contarles algo que me pasa a veces cuando escucho a la gente diciendo, ay, pero esto es re complicado, en vez de decir esto es re complicado, decimos esto es un chino. Yo a veces digo, imagínate si hay alguien que sea chino, como que esa revisión nos hace pensar esto diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Sole, algo para agregar ahí, si no tengo una pregunta que es Total. más para vos, si querés. Dale, dale. Creo que sí, con lo que dijo Beli coincido absolutamente en todo. Y Pero nomás muy agrego que relacionado, ¿no? Muy relacionado. O sea, ¿cuál sería sí. la cuestión cultural que hoy sostiene Ujú. esa brecha de género y de las diversidades en la tecnología? O sea, eso que empezaste a contar cuando hablaste de lo que estabas haciendo hoy. Ok. Son como varias, creo, cuestiones culturales. Nosotras, en esto de empezar investigación, más hacia esta cuestión de la cultura, empezamos en 2020 y logramos como identificar, ¿no? Hicimos como, hablamos como algunas categorías de las cuestiones que estaban pasando todavía en las industrias, y una tiene que ver, súper que tiene que ver con tecnología, con el área específica de tecnología, que tiene que ver con el poco reconocimiento a las opiniones técnicas de las mujeres y las diversidades, ¿no? Como generalmente un menosprecio y una como, o sea, muy, muy difícil, y como una necesidad de estar demostrando todo el tiempo que sabes, ¿no? El otro día una de las chicas decía, y no solo es que, bueno, lo demostraste una vez, tenés que demostrarlo cada vez con cada tema, ¿no? Y es como que eso es algo que pasa muy mucho, sigue pasando, son estas cuestiones simbólicas que sigue sucediendo mucho y que tienen que ver con esta cuestión de la legitimación técnica, ¿no? De las mujeres y diversidades que se dedican a la tecnología. Por otro lado, y muy relacionado a esto, la cuestión de la carga laboral, ¿no? De la carga de trabajo, que tiene que ver con mujeres teniendo que trabajar el doble para estar a la altura de sus colegas varones, que tiene Y que el ver trabajo en casa con también, ¿no? asignarle. Y el trabajo en casa que Sí, también no, ni hablar, es esa es ya mayor. la otra jornada. Cuidados. Bueno, y hablando de cuidados, los cuidados también en la oficina. O Claro. sea, y el otro día ¿no? También lo hablábamos, o sea, quién toma nota, quién sirve el café, quién se ocupa de las cuestiones de DEI, ¿no? De diversidad, inclusión, quién se ocupa, y en su forma no gratuita, de alguna manera, de honorem en las empresas, quiénes son las voluntarias en eso, ¿no? Entonces como que eso se traslada mucho a las cargas laborales de las mujeres y las diversidades. Por otro lado, como un tema de comunicación, ¿no? Respecto del famoso mansplaining, man interrupting, ¿no? Como man appropriation, bro appropriation, bueno, todas estas que las venimos escuchando, estas palabritas, y también que siguen pasando mucho y que por ahí, bueno, es difícil a veces que nada, se admita, digamos, ¿no? De parte de las organizaciones, de parte, bueno, de quienes lo ejercen a veces. Y también la temática, por supuesto,
como básica de comentarios sexistas, burlas, comentarios, ¿no? Respecto a la orientación sexual, Pero bueno, y hasta persisten, o acoso, sea, ¿no? todavía ¿Eh? existen. Que todavía existen y que muchas veces a las mujeres que lo hacen notar también se les empieza a tildar, ¿no? De cosas, de conflictivas, de, ay, no te puede hacer un chiste, ay, pero qué aburrida, ay, pero, ¿no? Entonces, como que, bueno, eso sistemáticamente hace que las mujeres muchas veces decidan casarse, decían, ¿no? Como que también ellas tienen sus estrategias para, y entre esas estrategias muchas veces el callarse, el apagar la cámara, el tal, obviamente que repercute en su carrera, Totalmente. ¿no? Porque la otra vez lo hablábamos en uno de los camps y a una chica que decía, y yo decidí, era tan agresivo ya todo el equipo que decidí mutearme y apagar la cámara en las reuniones, ¿no? Y nosotros le decíamos, claro, pero te pones a pensar, te pusiste a pensar qué implica eso para tu carrera dentro de la empresa, No para es tu positivo, posibilidad de exactamente. promoción, para tu Sí. posibilidad, ¿no? De visibilización de tu trabajo. Entonces, bueno, todos estos, en realidad, que parecen cositas pequeñas a veces, son sistemáticas y se van convirtiendo en mecanismos de exclusión y creo que eso es un poco lo que tratamos de visibilizar y de que las empresas tomen, ¿no? La responsabilidad también de decir, bueno, hacia ahí tenemos que tomar. Hay veces como, yo creo que lo que dijo Meli sobre, a veces decimos mucho, ¿no? Pero es esto, che, necesitamos más acciones, necesitamos más programas, necesitamos que toda la organización y los varones puedan trabajar esto, puedan repensar esto también y unirse también a este cambio cultural, ¿no? Porque esto es entre todos y todas y todos. Si Exacto, no, no vamos a ningún escucharon, lado. escuchó la mayoría de nuestra audiencia, que seguramente sean varones, lo que acaba de decir Sole, así que todos participamos en este Y cambio. contesten la encuesta. Y contesten la encuesta. Y Los una varones última también. pregunta muy cortita les pido, pero me parece súper importante. Ustedes quieran o no, son role models, son modelos a seguir, así que me encantaría que le den algún consejo o un tip a las mujeres y diversidades y a quienes la tienen un poquito más difícil de empezar en este mundo, para que den esos pasos y se animen de lo que ustedes quieran. Cualquiera de las Meli. dos puede empezar. Arrancá, Sole, que te veo ahí. Dale, no, digo, no sé si estabas, digo, como estaba con el mate. No, de mi parte, gracias por empezar, por el reconocimiento. Uno no sabe si es tanto eso, pero bueno, sí que trabajamos mucho todo el equipo para generar estos espacios también bueno, y con alianzas como también decíamos recién. Y yo por ahí mi consejo, justo para las personas que sienten que es difícil y todo, y a lo que hacemos siempre es únanse a las comunidades. O sea, a veces el estar sola, sole, ¿no? Solo con estos comienzos, en esto de entrar a un mundo nuevo, salirse de la zona de confort, es doloroso, es frustrante, es difícil, ¿no? Al principio, y creo que lo colectivo es lo que nos da energía, lo que nos da poder para seguir, lo que nos da esa motivación, y creo que, bueno, eso, hoy, por suerte, somos muchas organizaciones, somos muchas redes, comunidades que estamos trabajando, que estamos intentando generar estos espacios seguros y que aprovechen eso, que se unan y que acá hay muchísima gente en las comunidades tratando de eso, de abrir caminos, ¿no? A las demás personas, así que puedan aprovechar eso. Excelente. Meli. Y yo sumo que comunidad es importantísimo, pero también hay algo que es inédito, que es también saber que esa persona, al no encontrarse reflejada, va a ser esa persona la que su propio role model. Y eso también es poderoso. Digo, tiene una parte desafiante, que es no encontrar un camino lineal, pero la tecnología todo el tiempo nos lleva a ese desafío de no encontrar o una formación lineal o un camino lineal, y me parece que esa es una gran oportunidad también incluso a poner en jaque el sistema educativo, dónde te formaste, cómo te formaste, digo, estamos en un ámbito que es lícito. Entonces creo que además de trabajar y conectarse en comunidad, entender que esa unicidad, y a mí me gusta traer un poco lo que el concepto de muchicidad, ¿no? Que es un Muchicidad. Me concepto que encanta. sale de la película Alicia en el País de las Maravillas, pero es eso, creo que tuvimos muchísimos años donde nos sentíamos que no teníamos ese valor y creo que hay un trabajo grande para conectarse desde ese valor. Hay, como dijo Sole, muchos lugares para encontrarse y encontrarnos, pero a veces por ahí no solamente en ese camino nos vamos a encontrar reflejadas y reflejados y reflejades. Por lo tanto, sí va a haber un camino por momentos solitario, pero por otro, con la única
oportunidad de hacerlo como vos lo querés y como lo necesitas. Entonces creo que ese camino también tiene mucho y devuelve mucho, sobre todo en un mundo tan complicado, tan desafiante, donde sentirnos de una manera y expresarnos también en ese sentir, no en todos lados es lícito, pero sí creo que hay bastante ganado. Digo, que hoy podamos en ámbitos, por ejemplo, laborales, levantar la mano o tomarnos un día o tomarnos diferentes espacios o decir que una persona no se siente bien, incluso emocionalmente, es algo que cada vez está mucho más naturalizado. Si bien no falta un montón, creo que eso ya es una ganancia. Totalmente. Entonces, mi última recomendación es estar en esa búsqueda constante en qué te cierra más a vos, qué te sirve más a vos en este momento, que probablemente también es darse la oportunidad que en otro momento sea encontrarte diferente, encontrar otros apoyos, y creo que en esto, en resumen, es crear red, ¿no? A veces las personas necesitamos más estar en un espacio de comunidad, pero a veces también necesitamos estar en un uno a uno con alguien que admiremos o con alguien que nos encontró una solución de algo. Entonces, eso siempre va a tener que ver con un motor de búsqueda muy individual, pero que vale muchísimo la pena, porque creo que de eso se trata también trabajar en este mundo. Encontrar el camino, ¿no? Y bancársela también en momentos de no tener soluciones o de sentirse solitaria y de alguna manera en esa búsqueda constante, que me parece que también tiene ese guiño de ojo de oportunidad. Exacto. Pero bueno, creo Me que encanta, va me por encanta ahí ese el camino. concepto unido a lo que dijo Sole, la comunidad y también a veces desde lo individual y como me decía una amiga a mí, te toca ser punta de lanza, así que bueno, aprovechalo, ¿no? O sea, a veces te toca ser punta de lanza. Por ahí te cargas energías en la comunidad que tenés, pero después por ahí estás sola y vas y para adelante. Gracias a las dos por este momento, me encantó conversar con ustedes. Siempre me encanta conversar con ustedes, así que ya haremos otras. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un hermoso día.